La fe activa mueve montañas. La fe pasiva se pregunta por qué las montañas siguen ahí. Pero hoy siento que Dios te dice, no te voy a dar la bendición si no hay preparación para contener dicha bendición. Otro concepto que nos da esta historia es que el que recibe la bendición tiene más que ver con la bendición que el que otorga la bendición. Hola a todos, bienvenidos a un video más. Y hoy quiero empezar con un versículo que se encuentra en la carta que le escribió Pablo a los filipenses desde la celda de la prisión. Y el versículo que vamos a leer es Filipenses 4:19. No te preocupes, ya sabía que eres un pecador, que no tienes la Biblia cuando ves videos en YouTube, y no te preocupes, aquí va a aparecer el versículo. Y Pablo dice así: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos encanta escuchar este versículo, me encanta siempre leer este versículo, pero ¿qué pasa con la persona que piensa, ¿por qué no estoy viendo la provisión de Dios en mis necesidades? ¿Por qué no estoy viendo la bendición de Dios en mi vida? Y te voy a ser muy sincero, yo siempre me he preguntado, oye, al cuate que ni va a la iglesia, le va mejor que a mí, que yo sí voy a la iglesia. Al cuate que ni cree en Jesús, tiene más bendiciones que yo que sí creo en Jesús. ¿Qué está pasando? Aquí como que la narrativa no cuadra aquí, ¿no? Aquí Pablo dice, y mi Dios va a proveer todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Pero ¿por qué no estoy viendo esta provisión de Dios en mis necesidades? Porque a la persona que está siendo injusto en sus negocios le está yendo mejor que a mí, que yo sí estoy siendo justo en mis negocios. Como que no tiene sentido, ¿no? Y por eso este video le quise poner de título, ¿por qué no llega mi bendición? Y en este video te voy a dar 3 razones por la que no te llega tu bendición. Y hay una historia en la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento, y ahorita les voy a decir dónde se encuentra eh, exactamente. Y esta historia es una historia muy bonita. Empieza muy bonita la narrativa, ¿no? No sé si han visto eh, los episodios de La Rosa de Guadalupe, donde siempre empieza bonito y después viene un problema y después viene otro problema más grande que el primer problema y después viene el tercer problema mucho más grande que el primero. Pues hace cuenta que esta historia bíblica es como si fuera una serie o un capítulo más o un episodio más de La Rosa de Guadalupe. Y empieza la historia muy bonita de una familia, de un esposo que es profeta, que está trabajando junto con el profeta Eliseo, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Y el profeta le va tan bien que su esposa es ama de casa y no tiene que trabajar porque pues, al marido le va tan bien. Y esta familia, esta pareja de casados, tienen 2 hijos. Y de pronto se acerca un problema y el marido fallece. Y te voy a ser muy sincero, antes, en el Antiguo Testamento, para una mujer era lo peor que le podía pasar que su marido se muriera. Haz de cuenta que la mujer no podía trabajar antes, en aquellos tiempos. Ahora sí, sí puedes trabajar, no te preocupes. Antes, la mujer no podía ejercer un oficio, nada más era el hombre. Y ese es el primer problema que se nos presenta en el texto, que el marido fallece. Y de pronto viene el segundo problema aún más grande, que nos cuenta que el marido le había pedido dinero prestado a un hombre. Y no era una cantidad chiquita, como la deuda que tienes tú. Era una cantidad masiva. Ese es el segundo problema. El tercer problema era que el hombre, el acreedor, viene a la casa de la viuda y le dice, si no me pagas lo que tu marido me debía, me voy a llevar a tus 2 hijos como esclavos para que ellos paguen con su tiempo
lo que tu marido me debía en dinero. Entonces, si estás viendo ahorita los problemas que le están sucediendo a esta mujer. Y de pronto vamos a leer lo que el texto nos presenta de la mujer después de haber pasado por todo esto, ella se le ocurre la idea de ir con el profeta Eliseo. Y esta historia se puede encontrar en 2 Reyes capítulo 4, versículos 1 al 7. No te preocupes, va a estar aquí el versículo y lo vamos a leer juntos. Y dice, y una mujer que había estado casada con el profeta, le dijo a Eliseo, mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar como esclavos a mis 2 hijos. Y Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer le contestó, lo único que tengo es una vasija de aceite. Y Eliseo le dijo, ve y pídele a tus vecinas que te presten vasijas vacías. Trata de conseguir todas las que puedas. Y después entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en las vasijas y ve poniendo aparte las que se vayan llenando. Y la mujer se despidió de Eliseo, fue a su casa, entró junto con sus hijos y cerró la puerta. Los hijos le llevaban las vasijas y la mujer las llenaba con aceite. Y después de un rato la mujer le dijo a uno de sus hijos, tráeme otra vasija. Y él le contestó, ya no quedan más. Y en ese momento el aceite se acabó. La mujer fue a ver al profeta y le contó lo que le había pasado y él le dijo, ve, vende el aceite y págale a ese hombre lo que le debes. Con lo que te quede podrán vivir tú y tus hijos. Algo muy interesante en esta historia es que en ningún lugar de la narrativa, en ningún lugar del texto, vemos que la mujer ora. Algo muy interesante también que mencionar y que ver es que en ningún lugar de la narrativa vemos que la mujer ayuna. Algo muy interesante es que en ningún lugar del texto vemos que la mujer adora a Dios. Pero lo que sí vemos en el texto, lo que sí nos presenta el narrador de la narrativa, es que sí vemos que la mujer se prepara. Y uno de los muchos conceptos que nos da esta historia, y quiero que tengas estos conceptos escritos o donde tú quieras, pero uno de los conceptos que nos da esta historia es que tu bendición no es determinado por tu oración. Tu bendición no es determinado por tu ayuno. Tu bendición no es determinado por tu adoración. Tu bendición es determinado por tu preparación. Así que la razón número 1 del por qué no te llega tu bendición es porque no hay preparación de tu parte para recibir la bendición. Y esta razón la encontramos casi al último de la narrativa, casi al último del texto o de la historia. En el versículo 6, para ser más exactos, donde la mujer le pide otra vasija a su hijo y el hijo le contestó, mamá, ya no quedan más. Lo que me encanta del texto es que nos dice, y en ese momento el aceite se acabó. Entonces, la bendición, en este caso el aceite, era determinado por las vasijas preparadas. Y como ya no habían vasijas preparadas, el aceite se detuvo. Y el aceite no se hubiera detenido si hubiera más vasijas preparadas. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, si la mujer hubiera llevado nada más 2 vasijas preparadas, esas 2 vasijas preparadas se hubieran llenado. Pero si la mujer hubiera llevado 1500 vasijas preparadas, esas 1500 vasijas se hubieran llenado.
Y aquí nos presenta otro concepto que nos da esta historia, y es que la cantidad de tu bendición es determinado por la calidad de tu preparación. ¿Me estoy entendiendo bien? Si tu preparación es escasamente, tu bendición será escasamente. Si te preparas poco, recibirás poco. Pero si te preparas abundantemente, tu bendición será abundante. Si te preparas mucho, recibirás mucho. Pero aquí se nos presenta un problema. Y uno de esos problemas es que muchos de ustedes están pidiendo el milagro del aceite, pero no tienen vasijas preparadas para contener el aceite. Pero hoy siento que Dios te dice, no te voy a dar la bendición si no hay preparación para contener dicha bendición. Hola amigos, si estás disfrutando este contenido y quieres profundizar más en las enseñanzas de Dios y negocios, Dios y el dinero, Dios y la medicina, teología, propósito e identidad, te invitamos a ser parte de los cursos de Edén. Hay un curso que doy llamado Cómo prepararse para la bendición, que la base historia es la historia de la viuda. Y hay un curso muy interesante sobre, el título de hecho es Dios puede sanarme, que lo da el doctor Jesús Márquez, un empresario destacado y médico. Así que el link de estos dos cursos estarán abajo en la descripción. Chéquenlo, me avisan qué tal y si no, sigan con el video. Y la razón número 2 del por qué no te llega tu bendición es porque tienes una fe pasiva y no tienes una fe activa. Si la mujer hubiera tenido una fe pasiva, la historia sería totalmente diferente. Si la mujer tuviera una fe pasiva, veríamos a la mujer encerrada en su casa, orando para que Dios la bendiga con muchos recursos o la saque de su problema. Si la mujer hubiera tenido una fe pasiva, veríamos a la mujer esperando pasivamente su milagro. Si la mujer hubiera tenido una fe pasiva, veríamos a la mujer creyendo que Dios hará todo por ella. Y chécate este que está fuerte. Y dice, si la mujer hubiera tenido una fe pasiva, veríamos a la mujer diciéndole a sus hijos, mijos, no hay por qué preocuparse, en Dios tiene el control. Otro concepto que nos da esta historia es que el que recibe la bendición tiene más que ver con la bendición que el que otorga la bendición. Tú tienes más que ver con tu bendición que Dios. Y parece que Dios nos está diciendo aquí, oye, a ver, yo ya preparé todo para darte la bendición, pero tú no estás preparándote para recibir la bendición. En esta analogía o en esta conversación de Dios y nosotros, parece que nosotros somos los culpables del por qué no tenemos nuestras bendiciones. Como que Dios ya tiene su mano extendida con la bendición para dártela, pero es nuestro trabajo extender nuestra mano y recibirla. Y quiero que pongas atención a esto. La fe activa mueve montañas. La fe pasiva se pregunta por qué las montañas siguen ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 1, uno de mis versículos favoritos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la mejor forma de esperar algo es preparándote para recibir ese algo. Y esta preparación para recibir ese algo se convierte en la certeza y la convicción de que lo vas a recibir aunque no lo veas. La mujer no esperó a ver todo el aceite para determinar cuántas vasijas traer o cuántas vasijas preparar. Vemos a la mujer prepararse trayendo todas las vasijas preparadas, teniendo la certeza y la convicción de recibir el aceite, aún sin verlo. Y muchos de ustedes esperan ver el milagro para determinar qué hacer con el milagro. Pero Dios dice, no,
No, no, no, no. Prepárate. Aunque no veas el milagro, prepárate. Porque es tu preparación la que determina si vas a ver el milagro o no. Y en esta historia vemos que la mujer tenía una fe activa, no una fe pasiva. Quiero que pongas atención a esto. La fe pasiva quiere ver la bendición antes de actuar. La fe activa actúa para poder ver la bendición. Una gran diferencia. Hola amigos, se me olvidó mencionar que en Edén también doy un curso llamado El Administrador del Reino. Este curso es para los futuros emprendedores, para los empresarios, para las personas que quieren mejorar sus negocios o quieren mejorar sus finanzas personales. Es un curso donde hablamos sobre que Dios permite la crisis, cómo puedes ser un administrador fiel de los recursos que Dios te ha dado. El link también estará abajo en la descripción. Chéquenlo, me avisan o si no, continuamos con el video. La razón número 3 del por qué no te llega tu bendición es porque tienes una mentalidad de escasez y no una mentalidad de abundancia, o como a mí me gusta decirlo, una mentalidad de reino. Y esta razón se encuentra igual como la primera razón, casi al último de la historia, donde Eliseo dice: ve, vende el aceite y págale a ese hombre lo que le debes, y con lo que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Si la mujer hubiera tenido una mentalidad de escasez, la mujer solo hubiera tenido para pagarle al hombre y no para que viva agustamente y felizmente con sus hijos. Pero como la mujer tenía una mentalidad de reino, una mentalidad de abundancia, la mujer pudo pagarle al hombre y aún así darse una vida tranquila con sus hijos. ¿Me estoy explicando bien? Si la mujer hubiera tenido una mentalidad de escasez, la mujer hubiera preparado pocas vasijas. Pero como la mujer tenía una mentalidad de abundancia, la mujer se esforzó para juntar todas las vasijas que ella podía. Y aquí la narrativa nos presenta otro concepto. Y este concepto es: la mentalidad de escasez se conforma con recibir lo mínimo. La mentalidad de abundancia crea espacios para recibir más. Déjame ir más profundo con esto. Si tú y yo servimos a un Dios que es el dueño de todo el universo, que es el dueño de todos los planetas, que es el dueño de toda la tierra, de todo lo que hay en la tierra, los recursos, las personas, si servimos a un Dios dueño de toda la galaxia, entonces, ¿por qué nos estamos conformando con lo mínimo? ¿Por qué nos estamos conformando con recibir lo mínimo? Si tú y yo sabemos que Dios puede darnos abundantemente. Es como cuando me acuerdo, mi abuelo los domingos, cuando era los domingos y íbamos de paseo, mi abuelo nos daba algo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El dominguito. Y algo muy interesante que mi abuelo me dijo reciente, ya cuando fui creciendo, es que mi abuelo me dijo: tú determinabas cuánto querías. Yo nada más abría la cartera, yo tenía billetes de 20, de 50, de 100, de 500, de 200 y de 1000. Y yo me acuerdo muy bien que él abría la cartera y él me preguntaba: ¿cuánto quieres? Y yo digo: no, pues con 50 pesos la hago, ¿no? Sabiendo que mi abuelo tenía la capacidad de darme 1000. Y algo muy interesante que me dijo mi abuelo es que me dijo: yo te preguntaba, tú me podías pedir 1000, yo te daba los 1000. Si tú me pedías 500, yo te daba los 500. Pero te lo dejaba a ti. Pues haz de cuenta lo mismo con Dios. Obviamente, no en términos de dinero, porque pues hay un video mío donde digo no ores por dinero, pero haz de cuenta lo mismo que está sucediendo con Dios.
Si Dios tiene la capacidad de bendecirte con mucho, entonces, ¿por qué nos preparamos para recibir poco? Es más, ni nos estamos preparando para recibir. Si tú no estás preparándote para recibir, entonces tú mismo estás limitando lo que Dios te puede dar. Y quiero concluir con esto. La oración no crea oportunidades para recibir las bendiciones. La oración crea una oportunidad para una relación con Dios. El ayuno no crea oportunidades para recibir las bendiciones. El ayuno es una forma de sacrificar lo carnal para entrar más profundo con Dios. El ir a la iglesia no crea oportunidades para recibir las bendiciones. El ir a la iglesia crea una oportunidad para ser llenados con comida espiritual, con pan espiritual, para recargar nuestras energías y seguir con la semana. Pero estas tres cosas no crean oportunidades para recibir las bendiciones. Lo único que sí crea una oportunidad para recibir la bendición es cómo te preparas, tu fe activa y tu mentalidad de abundancia. Quédate con estas tres y pídele al Espíritu Santo que te ayude a cultivar estas tres áreas, porque el Espíritu Santo es el único que te puede ayudar. Mi nombre es David Tipol y nos vemos en el próximo video.